Dijimos que empezaríamos directamente por noticias relacionadas con el Vaticano. No va a ser así, porque antes vamos a introducir unas pocas imágenes referentes a noticias de las cuales ya estuvimos tratando ayer, pero que vienen como complemento ideal y que han surgido precisamente en el transcurso desde que terminamos la conferencia hasta estas horas. Vamos ya sin más, pues, a empezar con la temática de hoy. Damos pues inicio a lo que hoy va a ser una temática realmente concentrada en temas del Vaticano. Vamos a ver no todo consecutivamente en orden, tal cual fue día a día desde que hicimos la última conferencia al respecto, pero sí de un modo repartido, ciertas mismas cuestiones que nos van a servir para a lo largo de la temática poder mostrar cómo realmente muchas cosas que parecen que no tienen nada que ver van encasillando perfectamente. Vamos para ello, eso sí, a empezar una vez más con asuntos que tienen que ver con Europa. Estuvimos tratando ayer precisamente sobre lo que está aconteciendo en Francia. Y ahora sale también esta noticia desde Estados Unidos. El Estado Islámico y Al-Qaeda planean nuevos ataques terroristas en Europa. Ya no es cuestión solo de que algo sucedió en Australia, sucedió en Canadá, repetidamente ahora en Francia, sino ya hay advertencias desde Estados Unidos diciendo que prácticamente toda Europa puede ser acosada con estos ataques. ¿Qué quiere decir esto? Habrá angustia de las gentes. La profecía nos lo hablaba, y realmente los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel no pueden traer otra cuestión. Mientras habrá guerra en Medio Oriente, ¿qué va a suceder en el resto del mundo occidental? Evidentemente, terrorismo, cómo no. Pero mirad también esto. ¿Cómo cambiará la política de Francia en Oriente Medio después de los ataques? Esto es algo que enseguida todos nos hemos planteado. Pues bien, mirad qué nos describe esta noticia. Francia y Estados Unidos deben revisar su postura y abandonar todas las prácticas que animan al terrorismo, como por ejemplo los entrenamientos y las entregas de armas a los rebeldes moderados en Siria, que no son ni moderados ni rebeldes, sino terroristas sanguinarios, afirma el secretario de la Federación Musulmana de España, Josu Fernández. Démonos cuenta de algo que a veces nos pasa totalmente desapercibido, y es, ¿cómo puede ser que desde gobiernos occidentales se esté financiando a los mismos grupos que después, ¿qué hacen? Atacar intereses occidentales o tierras occidentales? Pero esta es la política de la ambigüedad, donde, como siempre, los tejemanejes siguen funcionando porque detrás hay una serie de intereses económicos tremendos. Y no es solo cuestión de venta de armamento, es cuestión también de petróleo, sí, pero ¿de qué más? De llevar al mundo a un caos para que después se les dé una solución. Y efectivamente eso es lo que están provocando ciertos gobiernos, o mejor dicho, las personas que están moviendo a esos gobiernos por detrás. Y atención a esto, la vida judía corre peligro en Francia, y lo dice el Congreso Mundial Judío.
Y se están planteando que si la cuestión antisemítica va avanzando en Francia, y hemos visto cómo precisamente en esos ataques ya últimamente han habido precisamente eso, ataques a centros judíos o a personas relacionadas con el mundo judío, ¿qué va a acontecer? Pues que si ayer mostrábamos la noticia de cómo 7.000 franceses, judíos franceses, han regresado a Israel, ¿cuántos más no veremos a partir de ahora que se van de Francia, si las cosas siguen así? Pero no solo de Francia, porque el antisemitismo está creciendo en toda Europa. En fin, estemos atentos, pero ya sabéis que cuantas más personas vayan hacia Israel, peor va a ser, porque allí algo va a suceder que va a causar masacre. Y ahora sí, dejando de lado lo que está aconteciendo tan cerca de nosotros, vamos a entrar ya en las noticias sobre el Vaticano. Son una serie de noticias muy variopintas, pero que todas tienen un trasfondo común, y es buscar un objetivo en concreto. Vamos a hablar un poco sobre el Estado Islámico, pero recordemos que el Papa hizo un viaje a Turquía, y en ese viaje a Turquía hubo varias manifestaciones, tanto de él como del patriarca ortodoxo, como también de algunas personas más, pertenecientes a otras denominaciones en ese lugar. Y eso ha traído también unas consecuencias, o al menos unos mensajes que se han dejado oír, que realmente veremos que no quedarán en la nada. El Papa Francisco dice: no cierro la puerta al diálogo con el Estado Islámico. Y eso lo hace, o lo dijo precisamente en su víspera al viaje a Turquía. Lo curioso de todo esto es que, una vez más, nos damos cuenta de cómo está intentando, al menos aparentemente así se muestra, el diálogo con todo el mundo del Islam para conseguir llevarlos teóricamente a un buen puerto, a una no violencia, a que pueda haber un movimiento ecuménico de diálogo interreligioso muy importante y que nadie se oponga a eso. Y ahora vamos a ver precisamente en ese viaje a Turquía cómo el ecumenismo fue la base prácticamente de ese destino. El cardenal Koch, el diálogo ecuménico con Turquía, Rusia y los evangélicos. Mirad cómo el diálogo ecuménico va centrado de un modo total a intentar abarcar a todas las denominaciones de este mundo, cristianas, pero no solo cristianos, sino también a la gente del Islam, a la gente del mundo judío y a tantas otras religiones. Si nos damos cuenta, en este artículo, que es realmente interesante de leer, nos habla de cuál va a ser la situación sobre esos términos de diálogo ecuménico que acontecerían en ese lugar. Y lo que nos va diciendo continuamente es que lo que interesa, que ya no haya diferencias, que todos estén unidos, y eso lo veremos que es una constante en las noticias que hoy vamos a ver. Se está haciendo una gran presión para que el ecumenismo sea algo que no suceda en un plazo lejano de años, lejísimos, no, que sea en un plazo realmente corto. Ahora vamos a ver un vídeo. El obispo ortodoxo sirio dice: viaje del Papa a Turquía transmitirá mensajes de convivencia. Vamos a verlo porque es interesante. Mirad cómo esa convivencia es lo que se está pregonando. Turquía, decía el Papa, o ya nos lo decían también esta gente, luego lo dijo el Papa también, va a ser en definitiva un lugar, o así se pretende, donde la convivencia entre religiones sea algo frecuente y que no suscite polémicas ni controversias ni nada parecido. Veremos si esto ha dado frutos o no, lo veremos a lo largo de esta temática. Pero mirad también ahora qué aparece aquí. El texto completo de la declaración conjunta del Papa Francisco y del Patriarca Bartolomé I. Vamos a darnos cuenta cómo todo esto tuvo una base, y era precisamente ese encuentro que hubo en el mes de mayo en Jerusalén entre el Papa y el Patriarca Ecuménico. Es interesante cuando vemos lo que ellos dos van
dando como mensaje. ¿Y en qué consiste? Pues en que tienen que trabajar juntos para ese diálogo interreligioso, para esa unidad. Y continuamente nos están marcando que ese es el objetivo, amor y unidad para toda la familia humana. Estemos atentos a esto, este concepto, toda la familia humana. La familia necesita un día para estar juntos, ¿verdad? Al menos uno. Pues ya podéis imaginaros qué va a suceder y quiénes van a transigir para que finalmente el domingo sea un día apto, festivo para todos. Francisco, la plena comunión no significa sumisión del uno al otro. Es interesante esta frase. Y vamos a ver cómo el Santo Padre participa en la divina liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge en Estambul, presidida por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Y allí hay encuentros, no solo por parte de ellos dos, sino también con el gran rabino de Turquía. Mirad cómo no es casualidad que todos estos grupos se estén juntando. Todo esto es un trabajo previo desde hace muchos años que ahora está floreciendo plenamente. Pero es interesante esa frase, la plena comunión no significa sumisión del uno al otro. Pero después se van dando matices. Y llega a decirse también que el camino hacia la unidad de los que invocan el nombre del gran pacificador. Mirad cómo se busca que hay un Dios, no importa cómo le llames ni cómo lo creas, pero todos van bajo un Dios, y por tanto todos deben estar juntos. Una vez más, la unidad es lo importante, no importa lo que uno termine de creer o no, pero después nos van apareciendo frases que nos llegan a decir que, mirad esto, quiero asegurar, ha afirmado el Papa, que para alcanzar la plena unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia, salvo la profesión de fe común, y que estamos dispuestos a buscar juntos, a la luz de la enseñanza de la Escritura y la experiencia del primer milenio, las modalidades con las que se garantice la necesaria unidad de la Iglesia en las actuales circunstancias. Pero sí he añadido que lo único que la Iglesia Católica desea, y que yo busco como obispo de Roma, la Iglesia que preside en la caridad, es la comunión con las iglesias ortodoxas. Sí, decía antes que vale, muy bien, nadie va a mandar por encima de otro, pero mirad qué nos dice aquí, ¿quién es la Iglesia que preside en la caridad? Y que preside, ¿qué quiere decir? Que está mandando por encima de las otras. Roma. Entonces mirad cómo esos discursos ambiguos van cautivando al mundo en general de diversas confesiones, incluso hasta ateos. Pero hay detalles que si no examinamos, no vamos a enterarnos de cuáles son sus propósitos. La Iglesia que va a presidir esa unidad va a ser, como nos decía la profecía bíblica y en los escritos de Ellen White, Roma. Y ellos lo están diciendo solapadamente, pero lo están diciendo. Lástima que las personas, cuando oyen según qué cosas, no se centran en analizarlas, porque allí se va viendo lo que realmente ellos buscan. Y aquí sigue el texto completo de la audiencia general del miércoles 3 de diciembre. El Santo Padre habla sobre su reciente viaje apostólico y pide a Turquía, o que Turquía pueda construir un futuro de paz y representar un lugar de coexistencia pacífica entre religiones y culturas diferentes. Ese es el propósito. Todos juntos, todos unidos. Y Turquía debe ser una referencia, porque si no es una referencia, va a terminar mal. Y ahora vamos a ver el vídeo. Para los ortodoxos, la visita del Papa Bartolomé supuso un cambio importante. Y vamos a ver qué cambio es. ¿Va a ser cuestión de años o de siglos ese ecumenismo entre los ortodoxos de esa zona y el catolicismo romano? Realmente no va a ser cuestión de siglos, va a ser cuestión de muy pocos años. Si nos hemos dado cuenta, alguien ha dicho aquí, en este vídeo, que lo importante no eran las palabras, sino los gestos. Y es cierto que ha habido palabras importantes, las ha habido, pero los gestos han sido mucho más significativos. Hemos visto antes cómo
Él decía que todos debían estar unidos, todos como iguales, pero hemos destapado frases que ya denotan que alguien va a mandar. Pero ¿cuál ha sido su gesto caras a la galería y en el cual la gente ha visto un acto de humildad? Cuando no solo se besan, sino que el Papa Francisco se agacha y el otro le da un beso. ¿Dónde? Aquí. Signo de humildad, de servir, y el otro de acogerlo, como quien, el que en verdad está moviendo todo, se ponga a los pies del otro, se supedite al otro como siervo suyo. Y esos gestos son los que están embaucando y haciendo ver a la gente que mirad qué bueno es este Papa y dónde lleva el pontificado, para que haya esa unidad entre ellos. Lástima que no han leído esas frases donde ellos se están erigiendo como los que van a ser los que presidan todo ese movimiento, aunque los gestos aparentemente indiquen otra cosa. La trampa es perfecta. Y hablemos un poco sobre Costa Rica, el viaje del Papa a Centroamérica. El Papa a Costa Rica, mi cariñoso saludo al país más feliz del mundo. Yo no sé si son el país más feliz del mundo, los costarricenses lo sabrán. Pero lo importante de esto es que dice, tengan paciencia, les voy a visitar. No dice cuándo, pero costarricenses, preparaos porque el Papa irá a vosotros. Y ya sabéis que cuando va a un lugar es para algo, no es precisamente de turismo. Y ahora vamos a ver un vídeo donde Francisco entrega al embajador de Costa Rica la Evangelii Gaudium y le dice algo, estúdiela. Lo hemos visto como continuamente está dando lo mismo a todas las personas que se acercan a él, a todos los presidentes de cada nación. Pues ya sabemos que ese es el mensaje, la guía a seguir para todos esos gobiernos. Pues vamos a ver este vídeo. Pero no basta con leerla, estúdiela, le dice. Estúdiela. Y sí, lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Lo va a hacer y la va a aplicar, porque ese es el cometido, en definitiva, de lo que el Papa le está diciendo. Las relaciones entre el Vaticano y Costa Rica son muy fluidas, hay un gran apoyo del Estado a la Iglesia Católica, y todo eso aparecía también en el escrito. Ecumenismo, líder moral. Líderes religiosos firmaron con el Papa contra la trata de personas. Mirad si no está apareciendo como un líder moral en todos los campos, en todos los ámbitos, también en este, contra la trata de personas. Ya está bien de traficar con personas, de esclavizarlos, en definitiva, de distintos modos, sean sexualmente, sean con trabajo, y el Papa es el líder de todo esto. ¿Y los demás qué hacen? Pues tanto sean jefes de Estado como puedan ser personas del mundo religioso, todos de acuerdo y firman conjuntamente ese memorándum de acuerdo. ¿Quién está liderando? El Papa. Y el Papa también está haciendo limpieza, sí. El Papa despide al jefe de la Guardia Suiza por autoritario. Curioso, por autoritario, pues sí. Al menos esta es la razón que se da. ¿Pero esto qué indica? Que él quiere un tipo de iglesia donde todo funcione de un modo, al menos aparentemente, tan simple, tan bueno, tan humilde. Todo es imagen, por supuesto. Y jesuitas y China, ya estuvimos hablando de la relación entre unos y otros. Pues mirad qué sigue sucediendo en Hong Kong. El cardenal Zen está dispuesto a ir a la cárcel. Los líderes de Occupy Central se entregaron a la policía, autoinculpándose por las protestas que vive el país. Y lo curioso es que esos líderes, y principalmente ese cardenal Zen, es un jesuita, y ya vimos cómo ellos están trabajando para tumbar también a China, para someterla al Vaticano. El objetivo de los jesuitas es Asia, sí, por supuesto, pero dentro de Asia hay un objetivo central, y ese es China. Y para eso están haciendo esa revolución de los paraguas, y van a ir desestabilizando como puedan por todos lados a ese gran país para llevarlos al punto que ellos quieren. Una vez más,
casos de corrupción en el Vaticano, nuevo escándalo en el Banco Vaticano, investigan a 2 exdirectivos por desfalco. Denuncian a 2 exdirectivos del Banco Vaticano por especulaciones inmobiliarias. Mirad, la limpieza se está haciendo por un modo o por otro. ¿Y todo qué hace en apariencia hacia el mundo? Pues dar una sensación de que esta iglesia se está limpiando como nadie. Por tanto, quedan como líderes de la moral. Y como líder de la moral, Cumbre Internacional en Viena, el Papa exhorta al desarme nuclear. Es tiempo de contrarrestar la lógica del miedo con la ética de la responsabilidad. Pide utilizar el gasto militar en desarrollo humano integral, educación, salud y lucha a la pobreza. ¿Quién puede decir que esto es malo? ¿Verdad que nadie puede decir que esto es malo, su mensaje? Pues entonces, ¿cómo podemos decir que todo esto lo está haciendo para conseguir un objetivo? Muchas personas dirán, es que eres malo, todo lo que hace lo coges al revés. Pero es que hemos demostrado a lo largo de 200 y pico de conferencias, más estudios bíblicos basados en textos bíblicos e historia, cómo realmente lo que buscan es otra cosa totalmente contraria a lo que están pregonando. Eso, sencillamente, es el fin que justifica los medios. Pero eso sí, aparentemente todo será muy bueno. Estopa las amenazas en Internet a la infancia, pide el Vaticano, una vez más como líder moral. No compren productos hechos por los esclavos modernos, dice el Papa. Y ese fue su mensaje del Día de la Paz Mundial, el 1 de enero. Mirad si es interesante ver cómo también se está poniendo precisamente como es el líder que no quiere que haya esclavos y por tanto si no se compran los productos que ellos realizan, ese mercado se va a terminar, por tanto esa gente será libre. Bueno, es una consecuencia lógica de su planteamiento, pero con esto que está haciendo, una vez más mostrarse como el adalid, el portavoz, el que procura por los pobres. El Papa regala 400 sacos de dormir para los sin techo de Roma. ¿Os dais cuenta? Es el líder moral absoluto. Regala 400 sacos de dormir para las personas que no tienen dónde dormir en Roma. ¿Y creéis que con los millones y millones que tiene el Vaticano, eso es un acto de caridad o es una broma? Sencillamente es una forma de dar a entender al mundo sus bondades, pero que en verdad no hacen lo que podrían llegar a hacer. Es como si una persona ultra rica ve a un pobre muerto de hambre y saca la moneda más ínfima que tiene y se la tira. Pero claro, la gente lo ve y dice, ah, mira, le ha dado una caridad. Pues así se va ganando al mundo. Es triste, pero la gente ante esto le da toda la pompa necesaria para decir, ¿veis qué bueno va? ¿Qué bien va este Vaticano? Con este Papa. Tema de animales, y atención a esto, polémica por declaración de que los animales van al cielo del Papa Francisco, porque esto ya rompe moldes, rompe dogmas, rompe esquemas, rompe todo. ¿Alguien puede decir que cuando un animal se muere se va directamente al cielo? No encontraremos ningún texto bíblico que nos declare eso. En cambio el Papa ya lo da por hecho. Pues bueno, algunos teólogos se han puesto un poco las manos a la cabeza por decir, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y, ¿sabéis? Los mismos católicos radicales, los que no aceptan a este Papa como legítimo, etcétera, etcétera, están diciendo de que no para de hacer aberraciones doctrinales. Pero es igual, él dice esto y muchas personas están la mar de contentas. O sea, muy contentas. Apartado para China. El Vaticano niega audiencia papal al Dalai Lama. ¿Y cómo fue? ¿Por qué sucedió que no le dio audiencia precisamente al Dalai Lama, si sabemos que trabajan conjuntamente? Pues por las diferencias que hay con la cuestión de China. Ya sabéis que precisamente lo que está ocurriendo en esa zona donde el Dalai Lama teóricamente es el líder espiritual, es un lugar donde los jesuitas tienen un gran peso, y el Dalai Lama trabaja conjuntamente
¿Y qué es lo que están buscando? Desestabilización de China por todos los lugares. Pero claro, como China ahora está haciendo los pasos de cesión para que el Vaticano vaya poniendo sus primeros pies allí, de un modo abierto al menos, ya sabemos que los jesuitas siguen trabajando por debajo, lo que están dando es una imagen de vamos a retenernos de no provocarlos, porque el Dalai Lama y China no tienen buenas relaciones. Y la diplomacia vaticana creyó necesario que esto quedara así. Y todo tenía que ver con el tema de la entrega de los Nobel de la Paz. El Papa envía un mensaje a la cumbre de los Nobel de la Paz. El Vaticano ha confirmado que no habrá encuentro entre el Santo Padre y el Dalai Lama. Eso sí. Apartado para Italia. Vamos a ver otro vídeo. El primer ministro italiano a Francisco. Tendré la Evangelii Gaudium en mi escritorio. Una vez más, ¿qué sale? La Evangelii Gaudium. Todos los presidentes se están llevando el regalito. Pues ya vemos que el Papa y Renzi tienen una buena sintonía, y es lógico porque quien lo instó a subir al poder ya sabemos quién es. Y ahora atención a esta noticia que habla sobre dragones y San Pedro con sus llaves. Diremos, ¿esto es un cuento o aparece en la Biblia o dónde aparece? Pues no, aparece en Cataluña, sí, donde estamos nosotros. Descubren 40 dragones policromados del siglo XVI en la iglesia de Sant Pere de Ripoll, en la provincia de Girona. O sea, San Pedro de Ripoll, que es una población en el Pirineo prácticamente de Girona, de donde estamos nosotros, nuestra provincia en general. Lo curioso es que estos dragones miden 1 metro o 1,5 metros incluso, y estaban dibujados, dice, con colores llamativos. Están también en una de las llaves de bóveda, que ha aparecido una fecha, 1561. Y se han estado haciendo una serie de trabajos, en los cuales han aparecido lo que veis en esta imagen. Pero lo curioso de todo esto es que hay algo que sigue sorprendiéndonos. Se quita la pintura, las capas, ya sabéis que con el paso de los años y de los siglos se hicieron superposiciones, y se encuentran que hay precisamente estos dragones, muy coloridos, muy bonitos, bueno, para algunos, muy bonitos, y hay algo que es interesante. Mirad qué nos dice aquí. Los dragones, que pueden llegar al 1,5 metros de largo, pretendían alejar la maldad. A ver, un momento. O sea, el dragón, que es símbolo de Satanás, resulta que es utilizado para alejar la maldad. O sea, ¿se aleja de él mismo? Hay algo que no cuadra en este concepto, ¿verdad? Pero mirad qué sigue diciendo. Según Reinald González, el asesor histórico de la Dirección Facultativa de las Obras de Restauración de Sant Pere de Ripoll, el dibujo de un dragón se utilizaba para alejar el mal. En este caso, aparecen cerca de algunos de los símbolos de la ciudad, como es el gallo, pero también de religiosos, como las llaves de San Pere, de San Pedro, elementos que los dragones debían proteger. Señores, si esto es así, resulta que Satanás y sus ángeles caídos deben proteger al Vaticano, porque son los que tienen las llaves de San Pedro. ¿Nos damos cuenta de qué están diciendo aquí? Pues en verdad están diciendo eso, la gran verdad, que quien está protegiendo y dirigiendo al Vaticano, ¿quién es? Pues el mismo Satanás y sus ángeles, el dragón. Y esto es representado ya en Sant Pere de Ripoll. Curioso, ¿eh? A veces noticias que pueden pasar como desapercibidas nos están diciendo las cosas realmente como ellos creen, por detrás de todo lo que aparentan por delante. Y apartado para Cuba, ha sucedido algo en estas últimas semanas que realmente ha sido de una trascendencia importantísima. Quizás para muchos ciudadanos de a pie que tienen otras preocupaciones y de otros lugares, pues una cosa más, pero realmente este ha sido un hecho muy importante. Aquí tenéis un periódico de Estados Unidos. Me lo dieron precisamente cuando estuve allí, y agradezco a la persona que me lo dio, porque me ha servido para que lo podamos mostrar en este lugar. La crisis finalizó, 56 años de Cuba,
que estaba siendo totalmente dejada de la mano o contrario de Estados Unidos. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues ha habido un personaje central en todo ello, y ha sido el Papa Francisco. Este señor, el Papa Francisco, es el que consigue algo realmente inédito. ¿Y qué es? El Papa Francisco, crucial en acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. No lo ha conseguido la política por sí sola, lo ha conseguido alguien que ha hecho ir precisamente al Vaticano durante mucho tiempo y de escondidas, porque no se sabía que se estaban haciendo estos encuentros, los líderes de Cuba por un lado y los líderes de Estados Unidos por otro. Y cuando el Papa ha determinado que se haga el fin de ese distanciamiento, por fin surge. Una vez más se ha repetido algo que muchas personas pensaban que no sucedería, y que algunos pronosticaban que si sucedía, sucedería al cabo de muchísimos años, lo mismo que sucedió con el muro de Berlín, la caída del comunismo. Ahora se ha repetido, y en Cuba, otro lugar comunista. ¿Y qué hacen los obispos de Cuba? Pues aplauden nueva etapa en relación con Washington. ¿Cómo trabaja el Vaticano? Y algunos dicen que no tienen poder, que no pintan nada. Pues señores religiosos y no religiosos, que seguís pensando que el Vaticano está hundido y que no pinta nada, hacéroslo mirar. Porque viendo estas noticias, ¿quién puede decir que no pintan nada? Y la profecía nos lo decía. Esa es la cuestión. La profecía lo señala y la gente desecha la profecía. Pues así está el mundo, y así va a acabar. Y Francisco reitera su alegría por la aproximación entre Cuba y Estados Unidos. Una vez más, la hermandad entre los pueblos va a ser un factor de ese orden que el Papa está poniendo también sobre la mesa a todo el mundo. Y vamos a ver el vídeo donde podemos alegrarnos por las nuevas relaciones de Estados Unidos y Cuba. Vamos a verlo. Pues ya hemos visto el trabajo de los embajadores, él lo loa, que es muy noble, pero en verdad los embajadores solo han ido a cumplir las órdenes del papado. Allí han habido los encuentros y allí se ha dictaminado todo el futuro del mundo para esa zona también, y lo que eso puede llegar a conllevar. Más para ecumenismo. El Papa pide a los luteranos concentrarse en el próximo paso posible. El Santo Padre espera que la conmemoración del 5º centenario de la Reforma sea una ocasión de dar más pasos hacia el ecumenismo, hacia la unidad. Es interesante, ¿eh? Resulta que esa división que hubo entre, por un lado, luteranos y por el otro, el Vaticano, el papado, ahora se celebra ese 5º centenario de esa ruptura, de esa separación, y precisamente se haga, ¿para qué? Para la unidad. El papado está ganando a todas las denominaciones prácticamente de este mundo, y lo está haciendo a las 1000 maravillas. Todo esto va a ser necesario antes de que se produzca algo. ¿Y qué va a ser? La ley dominical. El patriarca ortodoxo envió su feliz cumpleaños al Papa. Mirad, después de Turquía, ¿qué sucede? Pues este ya es un primer punto. Recordó el camino ecuménico recorrido desde Atenágoras y Pablo VI a su reciente abrazo con el Santo Padre Francisco. Tantos años de separación se están derribando también en un momento. Sí, ha habido un trabajo anterior, es cierto, pero todo está coincidiendo ahora en los últimos tiempos. ¿Por qué? Satanás sabe que le queda poco tiempo, y Satanás va a preparar el panorama mundial para poder ir contra el pueblo de Dios en todas partes, y lo está haciendo a la perfección, solo que nosotros, que estamos avisados, aún seguimos perdiendo el tiempo con tantas cosas, en vez de estar advirtiendo a las personas, que despierten, que estén atentos a lo que acontece a nuestro alrededor, porque si no, van a estar tan perdidos como cualquier otro. Apartado para Latinoamérica, el Vaticano espera que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba inspire a otros países. ¿A qué otros países puede estar dedicando esas frases?
Pues evidentemente a países que están en la órbita de Rusia, como era Cuba. ¿Qué podemos esperar? ¿Que es un mensaje solapado a quién? ¿Bolivia? ¿Quién más? ¿Venezuela? ¿Ecuador? Pues mirad hasta qué punto ya está dando un mensaje. Y cuando hemos visto que líderes de esas naciones parecen que son contrarios a Estados Unidos, pero justamente son partidarios también con el papado, ¿qué podemos esperar al respecto? Pues que todos van a ir cayendo uno tras otro, hasta que el Vaticano consiga sus fines. Francisco, el último papa. ¿Sabéis? Hay religiosos cristianos, incluso adventistas, que estaban profetizando que ya el papa anterior era el último, Benedicto XVI. Evidentemente esto no pasó. Se acogieron a una profecía del libro de Apocalipsis que interpretaron que eso sería así. Después, como eso no sucedió, hicieron algún pequeño cambio en la interpretación para decir que no, que el próximo sería el actual, y que sería el último. Vamos a ver si la lógica ya de por sí y la palabra de Dios nos están diciendo o indicando eso, o nos está indicando otra cuestión. Si Jesús viene de aquí a 16, 17 años, ¿podemos pensar que el Papa Francisco va a llegar hasta el fin? Bueno, hay que ser un poco absurdo. Pero claro, si se desecha el concepto de que Jesús va a venir en el 2031, podemos llegar a especular que realmente Francisco pueda ser el último. Pero una vez más, el texto bíblico no nos indicaba eso. Esa profecía se refería a otra cuestión, en el tiempo de procesos de poderes en la tierra, pero no del papado en sí, de cuántos papas habría desde el Tratado de Letrán hasta ahora. Lo curioso de todo esto es que el mismo Papa Francisco da un mensaje. Estad atentos a este vídeo, porque Francisco habla sobre la candidatura de Roma a las Olimpiadas, y él dice algo. En el 2024 yo no estaré, ¿eh? En el 2024 él dice que ya no estará. Vamos a ver el vídeo. Pues el Papa lo ha dicho claramente, en el 2024 yo no estaré, lo dice con una media sonrisa, queriendo decir, ya tengo una edad, ya dije que no iba a llegar a ese tiempo, que me voy a retirar si es preciso, eso lo ha aclarado en más de una ocasión ya. Por tanto, señores que aún estáis interpretando que este Papa va a ser el último, mirároslo bien, porque estáis haciendo errar al pueblo de Dios y a otros que escucharán esa profecía que no se va a cumplir, evidentemente no se va a cumplir. ¿Y después qué? Cuando hablamos de profecía hemos de hablar con criterio, y no buscando sensacionalismos, sino diciendo las cosas tal como son, y tal como los pioneros ya interpretaron en el movimiento adventista. Normalmente pocas veces llegaron a decir cosas que estaban un poco equivocadas, pero evidentemente esta profecía era muy clara, y el propio Papa ya la está echando por tierra. Objetivos papales. Asia es una de las grandes fronteras de la Iglesia para Francisco. Y esto lo dice el padre Federico Lombardi. Asia, objetivo del Vaticano, antes lo hemos dicho. ¿Dónde va a ir próximamente el Papa? A Sri Lanka y a Filipinas. ¿Por qué va a ir allí? ¿De excursión? Evidentemente no va a ir de excursión. Va a ir con un objetivo. Y el Papa irá minando punto por punto los lugares necesarios para llevar adelante la obra del Vaticano en esos lugares, pero algo más, ir preparando el salto hacia un lugar en concreto, que ya no es solo Corea, sino que va más allá, y es la mismísima China. Y mirad una vez más, el Papa, el mejor valorado, es la figura pública más valorada en España. Es curioso. No valoran a ningún político de aquí como lo máximo, sino que valoran a un papa que está en Italia. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues algo debe estar mostrando este señor para que realmente la gente vea o tenga el criterio que este sí que es una figura importante de verdad y buena. Pues mirad, ¿qué quiere decir esto?
Si en España cada vez hay más ateos, cada vez hay menos católicos profesantes, ¿cómo puede ser que la figura pública más valorada siga siendo un papa? Pues algo hay. ¿Qué dice la profecía? Todo el mundo irá en pos de la bestia. Y la profecía se va a cumplir sí o sí. No hay alternativa. Luego nos hace encuesta de otros lugares. Pero básicamente, quien suele estar siempre por las partes mejores valoradas, el Papa. Volviendo al viaje del Papa a Turquía, el Papa Francisco se reunió con el gran rabino de Turquía. De esto quizás no se habló tanto, se centró todo mucho más en el aspecto con los ortodoxos, pero allí estaba mostrándose claramente ese punto básico que es el ecumenismo. Vamos a ver otro vídeo del Papa Francisco. Para acabar con la islamofobia, los líderes musulmanes deben condenar netamente atentados. Dijo esto. Y mirad qué sucede. Siguen habiendo más atentados. Nos damos cuenta que todo lleva a que habrá una parte del Islam que se va a volver totalmente ecuménico y otros que van a ser totalmente hacia el otro lado extremistas, terroristas, tildados así, para que finalmente unos sean arrasados y otros vayan bajo el paraguas dominador de Roma. Vamos a ver el vídeo. Es un vídeo para verlo no sé cuántas veces. Cada frase de cada tema que él toca ha sido de un repertorio impresionante. Por un lado dice esto, que habrá líderes musulmanes, o debería haberlos, que digan basta de terrorismo, y eso provoque que la mayor parte del mundo islámico, que es pacífico, apoye ese encuentro de diálogo religioso, de paz, de armonía, etcétera, etcétera, ya sabéis. Por tanto, es lo que os decía, habrá unos que serán tildados de terroristas por lo que están haciendo, y otros que serán los que se van a unir en esa situación ecuménica. Pero ¿os habéis dado cuenta? Él dice, también nosotros tenemos nuestros cristianos fundamentalistas. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo las frases, en otras palabras, que Elena White escribió, diciendo de que vamos a ser tildados de terroristas. Sí, todos aquellos cristianos que sigamos diciendo lo que ellos están haciendo por detrás, y que no va en consonancia, precisamente, con ese encuentro ecuménico de una falsa unidad. Si os habéis dado cuenta, también en este vídeo al principio hablaba de que él pedía, con esa humildad, que le ayuden a ver cómo puede hacer para que el papado sea el primado. O sea, ¿el primado de qué? De ese movimiento ecuménico. Ellos, sí, a servir, pero estarán mandando. Mirad cómo continuamente cada frase del Papa es un mensaje explícito para que nos vayamos preparando. Porque a través de las profecías podemos saber que realmente todo lo que están moviendo tiene su punto final dentro de muy pocos años. Y ahora mirad un vídeo con las 10 frases de Francisco en Turquía. Interesante. Fue un viaje muy intenso, un viaje en el que ya veis que parecía casi intrascendente para muchos, pero que realmente dará que hablar, y ya hemos visto y vamos a ver aún algo más. Francisco da las gracias por su viaje a Turquía. En la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre habla a los presentes sobre su reciente visita apostólica. ¿Y qué sigue diciendo en definitiva? Pues que fue un momento, como era de esperar, donde se va hablando de distintas cosas, pero hay una frase que dice, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Eso lo dice siempre después cuando se dirige a las audiencias de todas las personas que asisten allí con él. Mirad cómo él también llega a decir a veces que oren por él, lo dice muchísimas veces, porque dice que lo necesita. Bueno, la verdad es que sí que lo necesita y mucho, pero para eso debería dejar de ser papa, para aprovechar esas oraciones. Pero no lo va a hacer, por supuesto. Pero en su viaje a Turquía hubo algo, y es que él presionó para que hubiese libertad de fe religiosa, que se garantizara la libertad de culto, e insistió mucho a Erdogan para que ponga esto en práctica en Turquía.
Y mirad qué sucede al cabo de unos días. Estamos en el 5 de enero de 2015. Han pasado ya unos cuantos días. Turquía autoriza la construcción de un templo cristiano. No sucedía desde 1928. Y por fin, eso se concede. ¿Y ha sido a raíz de qué? De que el Papa ha ido a Turquía. ¿Da fruto o no da fruto? Claro que da fruto. Él sabe lo que está haciendo a la perfección. Pero hay otra visita que se contempla, y es la visita del Papa a España. Francisco viajará a España por el 5º centenario de Santa Teresa. ¿Cuándo será exactamente? Aún no se ha precisado. Pero ya vemos, el Papa vendrá a España. Dicen que parece ser que a Santiago de Compostela no le va a dar tiempo a poder asistir, que va a ser una visita relámpago, nunca mejor dicho. Pero vendrá aquí. Y quizás no va a ser la única vez que viene, porque ayer vimos también una noticia de cómo ha sido invitado también por los jesuitas. En fin, veremos si todo se concentra en una sola visita o va a hacer 2 visitas, ya veremos. Pero una vez más, recordemos, todo el mundo en pos de la bestia. ¿Cómo el público valora en el 2014 al Papa Francisco? Pues todo el artículo nos habla de las maravillas, de lo bien considerado que está el Papa. Y en Europa, sobre todo, el 84% de los europeos tienen una muy buena opinión sobre Francisco. Y es curioso, porque en Europa es donde más ateísmo impera. Interesante, ¿eh? Y en cambio están por la labor de dar crédito al Papa. Después vienen otros, como América Latina, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos sube al 78%. Un país protestante por excelencia, y el 78% le da el crédito del mejor valorado. Es todo el mundo en pos de la bestia. Y Francisco rompe reglas y designa cardenales a curas desconocidos. Esto no había sucedido, que yo recuerde al menos, o que sepa, y este Papa ya no sube a obispos, etcétera, etcétera, por los niveles correspondientes hasta llegar a cardenales, sino que coge a curas de parroquias, de iglesias pequeñitas, que están trabajando por los pobres, muy humildes, para subirlos al poder. ¿Qué imagen está dando esto? Una imagen perfecta. El pueblo, la gente que está con el pueblo al poder, y todos que van a decir, amén, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué jugadas maestras está haciendo este hombre para que todo el mundo vaya en pos de la bestia? Dice, no se deja condicionar, escoge el mismo. El resultado es que va a contar en el colegio cardenalicio con sus favoritos, para remodelarlo según su propia imagen y semejanza, mucho más de lo hecho por otros papas. Y así es como todo irá avanzando, hasta el punto que mirad que aparece más abajo. Deuff, junto con otro obispo, que también va a ser proclamado cardenal, el italiano Edoardo Menicelli, se pronunciaron a favor de la comunión para los divorciados que se vuelven a casar, y atención, y el reconocimiento de la unión homosexual. Por tanto, está subiendo al poder cardenalicio a alguien o a algunos que ya están aceptando la unión homosexual. ¿Qué va a terminar sucediendo con el Vaticano respecto a estos puntos? Tiempo al tiempo. Y algo del mundo de la farándula. La cita de Brad Pitt y Angelina Jolie con el Papa Francisco. Ellos dicen que no son religiosos, pero ya sabemos que ella está trabajando directamente para la ONU, como enviada hacia lugares donde hay problemas de orfandad, etcétera, etcétera. Y ha ido allí, curiosamente, ¿a qué? Angelina Jolie presenta Invencible en el Vaticano y saluda al Papa Francisco, la película que ella ha estado dirigiendo, y que tiene que ver con una historia real de Luis Zamperini, el atleta olímpico y héroe de la Segunda Guerra Mundial que pasó por incontables y crudas situaciones. Y lo curioso de esto es que como enseña algo a nivel moral, ¿dónde lo ha ido a presentar? Al Vaticano. ¿Pero por qué? ¿Porque le ha dado la gana a ella? No,
porque el Vaticano la ha llamado para que fuera a hacer esto. Y allí se proyectó la película, a la cual el pontífice no se presentó, porque dice que tenía otros menesteres por hacer, pero allí se le ha dado la pompa para lanzar una vez más la moral, y apoyada por el Vaticano. Y hablando de moral y de lo que el Vaticano está apoyando, una nueva encíclica está a punto de salir. El 2015 se perfila como un año muy intenso para el Papa, que habrá visitas apostólicas, reforma de la curia romana, conclusiones del sínodo de la familia, y atención porque el año va a ser el de la familia en Filadelfia, en Estados Unidos, con la visita del Papa, aparte o además de ir a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos y ante la misma ONU. ¿Y qué va a hacer? Encíclica sobre ecología humana. Y no faltarán las sorpresas. En marzo o abril se espera la nueva encíclica sobre medio ambiente y ecología humana. Esta dará base para un encuentro con los líderes religiosos mundiales, teniendo en vista dos eventos sobre el tema: la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre y la cumbre en París sobre el clima en diciembre. Mirad cómo está trabajando. Una encíclica para el medio ambiente y la ecología humana. ¿Alguien cree que todo lo que nos están moviendo sobre medio ambiente, cambio climático, etcétera, etcétera, está sucediendo porque sí? Alguien está trabajando por detrás para que a través de ese medio se pida una ley en las naciones. Y esa ley en las naciones va a surgir, apoyada precisamente por el Vaticano. 1 de enero, Día de la Virgen. No sé si conocíais esto, pero mirad cómo el Día de la Virgen, que dice el Vaticano, ¿en qué se basa? ¿Es una fiesta cristiana, en verdad? Extraído de esta página, Januaris, que es enero, es Januarius, es el mes dedicado a Jano. A él se dedican todas las mañanas, Janus Matutinus, y el inicio de los meses, Calendas. Este mes le pertenece por ser en el que se inicia la prolongación de los días. Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano, y se le representa con dos caras, una que mira hacia adelante y otra que mira hacia atrás. Sus leyendas están ligadas a los orígenes de la ciudad de Roma. Él reinó durante la Edad de Oro, que se caracterizaba por la bondad de los hombres y la abundancia de todos los bienes. Después de su muerte, Jano fue divinizado. Él fue el primero en inventar naves que hacían el recorrido desde Italia hasta Tesalia, así como la moneda, que por eso lleva dos caras. Jano es también el dios de las puertas. El que abre, Patulcius, y el que cierra, Clusivius. Su lugar de culto se situaba en una de las colinas romanas que por él recibió el nombre de Janiculum, y sobre la cual el rey Anco Marcio construyó una fortificación cuyo fin era el de proteger el puerto sobre el Tíber y el camino de los mercaderes hacia Etruria. Si esto es el mes de enero, Jano, 1 de enero, calendas de enero, desde el año 45 a.C., Julio César, siguiendo el calendario egipcio, lo instituyó como el primer día del año solar. Por tanto, ¿qué entendemos? ¿Que el día 1 de enero es cuando hemos de celebrar Año Nuevo, en verdad? ¿Esto es bíblico? Esto es pagano. Celebrar el Año Nuevo, en definitiva, es paganismo, porque es como celebrar Navidad, es pagano, no es bíblico. Es el día de las estrenas, en honor de la diosa Sabina Estrenia, de donde deriva la palabra estrenar, ya que existe la costumbre de hacerse regalos mutuos. ¿Pero de qué? De la diosa Sabina. En Grecia esta fiesta se dedica a Dinosios desde la noche anterior en la que se despide al año. Corre el vino en abundancia, los hombres se visten de mujeres o de animales cornudos. Fantástico. Por lo que San Paciano, obispo de Barcelona, el siglo IV, lamentaba que los cristianos celebraran las calendas ianuarias. Mirad, y era un obispo de Barcelona del siglo IV, y era contrario a esto. También San Isidoro de Sevilla condenaba estas fiestas. Algunos, a causa de la citada fiesta pagana, se manchan el mismo día con la observación de los augurios, hacen gritería y danza, cometiendo otra que es más torpe iniquidad,
pues se unen los de uno y otro sexo formando cuadrilla, y la turba de depauperado espíritu se excita con el vino. Esto es la celebración del 1 de enero. Y esto es lo que el Vaticano ha terminado diciendo que es el 1 de enero. En estos días la liturgia de la Iglesia ha puesto delante de nuestros ojos la imagen de la Virgen María, Madre de Dios. El primer día del año es la fiesta de la Madre de Dios, a la cual sigue la de la Epifanía con el recuerdo de la visita de los Reyes Magos. Por tanto, ¿qué ha hecho el catolicismo? Adaptar fiestas paganas y, una vez más, pasarlas a un hipotético cristianismo. Y ahora vamos a ver, ya finalizando, viaje a Sri Lanka y Filipinas, el vídeo donde se explica qué va a hacer el Papa en esos lugares. Pues bien, ya hemos visto que va a Sri Lanka precisamente en un acto totalmente ecuménico. No solo va para católicos, va para gente de otras religiones. Y a Filipinas, un lugar donde sucedió esa gran desgracia, que todos vimos que cuando ese huracán o tifón iba hacia una cierta zona, de repente viró, causó un gran desastre, etcétera, etcétera. Fue considerado por gente que me escribía desde allí, que estaban sufriendo esa debacle, que fue algo sorprendente lo que hizo, pero ahora va allí precisamente a apoyar a la gente de Filipinas, a los cuales también ha hecho una donación. El papado va siguiendo haciendo sus planes, y lo va a hacer hasta el final. Y todas aquellas personas que han querido interpretar o han entendido que el Vaticano iba de capa caída, que iba de menos y que finalmente no sería nada, pues estos señores deberán reinterpretar lo que creían y darse cuenta que la profecía bíblica nunca se equivoca, y que los escritos inspirados de Ellen White tampoco, y que todo lo que estaba escrito se está cumpliendo delante nuestro, y que por desgracia la gente, por no querer ver la verdad y estudiarla por sí mismo, se va creyendo los mensajes que les están lanzando, dándose poca cuenta, o ninguna, que los están llevando a su terreno en una trampa mortal perfecta. Nos dirán terroristas ideológicos, nos van a perseguir, pero deberemos seguir diciendo la verdad para que más personas se den cuenta y puedan prepararse, porque estas eran las últimas señales que iban indicando que poco le queda a este mundo para el regreso de Cristo. Pero antes ellos aún van a terminar de hacer más cosas. Si queréis saber todo lo que hemos presentado hasta ahora con pruebas tangibles, entrad en nuestra web oficial del Gran Engaño. En esta web vais a ver precisamente todas las temáticas presentadas hasta ahora, y os daréis cuenta que no hablamos por hablar. La palabra de Dios es nuestra base, la historia también, y lo que estamos viendo está corroborando que verdaderamente nada de la palabra de Dios está equivocada. Preparémonos y no perdamos el tiempo. Digamos las cosas, guste o no guste a quien sea, pero esto no lo hacemos por altanería ni soberbia, lo hacemos para que más personas puedan reaccionar y puedan llegar a ser salvas, para que cuando venga nuestro Señor no nos halle como ladrón en la noche. Que Dios os bendiga.